Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Voy a leer para ustedes ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, por favor. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Primera a los Corintios, capítulo 2, de los versículos 9 al versículo 13. Ya estamos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Acompáñenme a Dios en oración, por favor, hermano. Amantísimo Dios, gracias, Señor, te doy en esta hora de la mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque nos das la bendición de poder estar en tu casa de oración. Y Padre, por el privilegio que me concedes, por la responsabilidad, Señor, al compartir tu palabra, que hoy como siervo tuyo, Señor, me permites. Te ruego en el nombre de Jesús, que por favor, Señor, la palabra que sea proclamada en esta hora sea palabra tuya, que nos aliente, que nos edifique, que prospere en nuestros corazones y sobre todo, Padre, que nos haga hacedores de ella para poder vivir, Señor, una vida que te agrade, una vida renovada, transformada, Señor, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, hemos leído esta parte de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2. El domingo pasado hablamos nosotros de lo que son las necesidades en el hogar. Todo este mes de mayo en la Iglesia Cristiana y Presbiteriana compartimos y celebramos el mes del hogar cristiano. Y ese es nuestro tema general del mes, el hogar cristiano, mes del hogar cristiano. Y hablamos entonces que hay necesidades básicas como el alimento, como el vestido, el beber, ¿verdad? E incluso la salud. Y todas son necesidades básicas. Y dijimos, son básicas, pero de todas ellas nos preocupamos, nos afanamos. Pero entendimos que también hay una necesidad que no es básica, sino es mayor y es absoluta. Por ejemplo, el día martes que compartía yo con mis hermanos del Templo Azul, que regularmente podemos decir que en la actualidad, hoy día, hay necesidades ya mayores. Por ejemplo, antes no había internet, ¿verdad? Hoy se compra un servicio porque se requiere internet, y más en este año de pandemia, ya el trabajo, en la escuela, es como a distancia por internet. Y es un gasto mayor, ¿verdad? ¿Cuánto se paga de internet? 400 pesos o más, no sé. Por ejemplo, allá en la casa pagamos 650. Bueno, porque allá tenemos un hijo, ¿verdad?, que es muy inquieto y siempre quiere estar viendo la tele también. Es otra cosa extra, ¿verdad? Pero por lo menos eso, es un gasto extra, ¿no? Y son necesidades también mayores, ¿no? Quizás las colegiaturas en la escuela, aquellos que no cuentan con el servicio médico gratuito, pues las consultas o las medicinas, toda esa parte, son gastos mayores. Pero dijimos, de todas ellas nos preocupamos, pero de todas ellas Dios tiene el control y Dios todas las suple. De manera que la promesa de Dios, entonces podemos decir que incluye las necesidades básicas y las necesidades mayores. Pero hay una necesidad absoluta y dijimos, ¿cuál era? ¿Recuerda usted el domingo pasado? Nacer de nuevo, renacer, una nueva generación, un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida. Es decir, en una persona radicalmente renovada. Y dijimos que radical, ¿se acuerda qué era radical? Perteneciente a qué? A su raíz.
muy bien fundamentado en su raíz. Por eso tenemos que ser personas radicalmente renovadas. Y posiblemente hemos tomado la iniciativa como hijos de Dios, como familia cristiana, de nacer de nuevo, como este hombre Nicodemo, que era una persona distinguida entre los fariseos, entre los escribas, y le dijo Jesús: tú necesitas nacer de nuevo. Y a lo mejor hemos tenido ya esa iniciativa nosotros de nacer de nuevo también. Pero se han preguntado por qué en ocasiones la preocupación todavía llega a querer tomar control de nuestra vida. Y no solamente hablo de la preocupación, sino hay ciertas situaciones que pueden ser debilidades en nuestra vida, en nuestro hogar. No solamente la preocupación, también la amargura, quizás el enojo, la ira, el resentimiento, la soledad, el temor, la misma enfermedad, ¿verdad? Llevamos 2 domingos presenciales después de la pandemia, o en pandemia, en un semáforo un poquito más, ¿cómo se puede llamar? Menos riesgoso, se puede decir así. Y en algunos todavía puede estar el enemigo aquí en la mente. Y en todos, me incluyo en todos. Voy a ir al templo, pero voy a hacer esto y voy a hacer esto porque quién sabe si me voy a contagiar, ¿verdad? Uno que ocupa transporte también. Venía yo apenas hace unos ratos en el autobús y escuchamos solamente un estornudo, una tos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Por lo menos volteamos a ver ahí. Es lo mínimo que hacemos hoy día, ¿verdad? Pero a veces no somos una persona radicalmente renovada. Dios dice que suple las necesidades todas, incluye la enfermedad, incluye la preocupación, la soledad, el temor en esta época también. Pero pensamos que ya nacimos de nuevo y que eso es lo más, o una de las últimas cosas que el cristiano está alcanzando, porque ya piensa que está caminando en madurez espiritual. Pero así como dijimos, como un bebé nace, ciertamente la vida comienza en la concepción, ¿verdad? Ahí empieza la vida. Y son 9 meses dentro del vientre de la mujer, ¿verdad? Ahí comienza la vida. Pero dentro del vientre. Pero cuando nace la persona, el ser humano, comienza su nueva vida, dijimos, ¿fuera de qué? Del vientre. De la misma manera, nosotros cuando nos referimos al nuevo nacimiento, entonces, no es de que ya hayamos cumplido, estemos ya más cerca de la madurez o estemos caminando en madurez espiritual. El bebé nació y ya es todo. Falta su desarrollo y su crecimiento. Asimismo, también nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa parte de que hemos nacido de nuevo, pero solamente es el inicio de nuestra vida espiritual. Estamos naciendo, estamos comenzando apenas ese nacer espiritual. Solamente es el inicio, mis amados hermanos. Nosotros leímos hace un ratito acerca de esta primera carta a los Corintios. Y quiero que me acompañe al contexto en los primeros versículos del capítulo 2. Pablo escribía a los Corintios y decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Había una preocupación por la vida de los corintios. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de quién, de los hombres, sino en el poder de Dios. De manera que entonces, siendo así el inicio como un bebé, requiere el desarrollo y el crecimiento. Entonces podemos decir que hay una fuente necesaria también. Dijimos el domingo pasado, hay una necesidad absoluta que es nacer de nuevo.
una necesidad absoluta en el hogar que se llama ¿cómo? Jesucristo, ¿verdad? Pero también hay una fuente necesaria, muy necesaria para nosotros. Por ejemplo, para el cuerpo humano hay algo que no puede, el cuerpo humano, que el ser humano no puede vivir sin ese recurso. ¿Qué es? Usted puede dejar de comer, ¿cuántos días? 1, 2 o 3 días. Y aguantarse el hambre a lo mejor. Pero no podemos vivir sin agua. Vamos a requerir siempre esa agua. Pero para el hogar, en una familia, también hay un recurso energético con el cual no podemos vivir. Y no es el internet. ¿Cuál es, hermanos? ¿De qué la gente hoy día que están en campaña, las personas ahí, qué hay más queja? Después de la violencia, después de la inseguridad, ¿qué hay más queja? En las calles, después de la pavimentación. ¿El qué? El alumbrado. Porque hay ¿qué? Oscuridad. Un hogar, ¿usted puede vivir sin luz? No podemos vivir sin luz. Necesitamos esa fuente necesaria que es la luz. Y usted y yo conocemos cuál es la luz. La luz del mundo. Vamos a leer en el Salmo 119, versículo 105. Si alguien me lo puede compartir, hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi senda. Amén. ¿Cuál es la luz? Sí, la palabra de Dios, no solamente escrita, sino encarnada, que es ¿quién? Jesucristo. Jesús es la luz del mundo. Y en este año de pandemia, fuimos enseñados de muchas maneras, hermanos. Nos ha enseñado y mostrado mucho esta pandemia. Y a veces tengamos que reconocer que hemos tratado nosotros de desarrollarnos por nosotros mismos, caminar los primeros pasos solos. Quizás nos hemos alejado, no nos hemos acercado a una guía, a una instrucción, a la misma palabra de Dios. Y hemos estado en la oscuridad. Por eso es cuando alguien estornuda, cuando alguien tose, cuando vemos el semáforo que regresa a naranja o que no acaba la pandemia, es cuando viene ¿qué? El temor. Cuando en la casa comienza a haber limitación económica, comienza a haber preocupación. No solamente preocupación, angustia, desesperación, estrés, ira, enojo, división, resentimiento. Todo eso va a suceder si seguimos en la oscuridad y no buscamos una instrucción, una guía, y en este caso, la palabra de Dios. El efecto del pecado sobre nosotros, hermanos, nos oscurece nuestro ser, nuestra vida. Somos seres caídos por nuestra naturaleza. Somos criaturas también de la oscuridad. Pero desesperadamente necesitamos ¿qué? De esa luz. Y conocemos que esa luz que necesitamos es Jesucristo. De hecho, Él mismo dijo a los discípulos: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Pero para que nosotros podamos dar luz, primero necesitamos ser iluminados. Este tema que estamos manejando hoy se llama más con reflejo. Y quizás hemos escuchado que como cristianos hemos de reflejar el amor de ¿quién? De Cristo. ¿Qué opina acerca de eso? Que hemos de reflejar el amor de Cristo. ¿Lo hemos de reflejar? A lo mejor sí. Pero quiero ponerles un ejemplo para que entendamos un poquito, porque estamos hablando y celebrando lo que es el Pentecostés. Todo nuestro cuerpo, o cada uno de nosotros tenemos un punto ciego, ¿verdad? ¿Cuál es el punto ciego del cuerpo humano? Lo que no se puede ver. Voltea y dice a ver su nuca. ¿Se puede ver su nuca? ¿No? Ese es el punto ciego.
Quizás la puede ver a la par con un espejo y otro atrás, pero solamente va a ver el reflejo de la realidad. Nunca va a ver realmente cómo es nunca, o sea, la realidad. Es por eso, hermanos, que a veces nosotros hemos escuchado que como cristianos debemos de reflejar el amor de Cristo, pero no es solamente reflejar el amor de Cristo, es transmitir el amor de Cristo. En este año de pandemia, quizás muchos pasamos por la enfermedad, quizás algunos tuvimos algún familiar enfermo, algunos a lo mejor un ser querido que Dios llamó a su presencia. Pero podemos levantar hoy la mano y decir que en ese tiempo adverso, en ese tiempo de prueba, experimentamos la real presencia de Dios, no un reflejo, sino la real presencia de Dios, a través del consuelo, a través del amor, de la sanidad y sobre todo a través de su presencia. Como les he compartido, aprendí mucho, aún como pastor, como hijo de Dios, aprendí mucho. Cuando hablamos acerca y predicamos de la fidelidad de Dios, se acercaba diciembre, ¿verdad? Y siempre recordamos a ese Emmanuel, decimos, Dios que con nosotros. Pero vamos en el autobús y alguien estornuda. Y a veces no es Dios con nosotros. No porque no lo sea ni no lo esté, sino que no lo hago presente, no me acuerdo en el momento. Y más me importa que me vaya a contagiar, me vaya a caer una gotícula, cualquier cosa. En este tiempo de enfermedad, hermanos, aprendí y aprendimos con familia que Dios es Emmanuel, siempre con nosotros, siempre con nosotros. Quiero seguir leyendo los versículos 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Usted ama a Dios? Amén. Hay cosas que ni ojo ha visto, ni oído ha oído, y Dios las tiene preparadas para usted. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos que recibir el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. De manera, hermanos, que no es lo que nos sucede, dijimos, es cómo lo interpretamos, qué es lo que pensamos, qué es lo que viene a nuestra mente. Limitación económica, enfermedad, problemas familiares, dolor, ausencia. No pensemos como el mundo piensa. Ya no somos personas carnales, somos personas espirituales y tenemos que encaminarnos en esa parte. Por eso es que a veces nosotros nos cuesta trabajo celebrar el Pentecostés. Y no porque la denominación de la persona de la denominación Pentecostés, no, sino que nosotros, no porque tengamos algo en contra ni mucho menos, todos somos un cuerpo en Cristo. La iglesia Pentecostés, la iglesia metodista, la iglesia bautista, somos un cuerpo en Cristo. Las denominaciones son enseñanzas, diferentes maneras a lo mejor de enseñar. Pero Dios es único, es uno y es verdadero. Y de él procede el Hijo, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo también. Así que, hermanos, versículo 12. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, ¿qué dice? Nos ha concedido. ¿Por qué preocuparnos? El Espíritu Santo, hermanos, es quien inspira la palabra de Dios. Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios, que es quien regenera. Lo hablamos el domingo pasado, la gente regeneradora. Es quien ilumina. Él va a arrojar esa luz a nuestra vida.
para que podamos no solamente oír ni recibir, sino entender correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Oír, recibir y entender correctamente el mensaje de la palabra de Dios. En el hebreo, en el Salmo 119, 105, cuando dice, lumbrera es a mi camino, ¿qué? Tu palabra. Esta palabra en hebreo se llama dabar. Y dabar no solamente se refiere a palabra o a dicho. Fíjese bien, el hebreo que tiene significado como promesa, cumplimiento y designio. Esa connotación tiene. Entonces cuando decimos, como dice Salmo 119, 105, lumbrera es a mis pies tu palabra. Lumbrera es a mis pies o a mi camino, ¿tú qué? Tu promesa, tu cumplimiento, tu designio. Hemos de procurar, hermanos, y termino con esto, con la dirección y con la iluminación del Espíritu Santo de Dios, ser padres, ser esposos, ser hijos, madres espirituales, no solo un reflejo de una persona cristiana, de una madre cristiana, un padre, un hijo, un esposo o esposa cristiana, más que un reflejo. ¿Qué implica esto? Primer punto, hermanos, recordar la realidad de Dios. Dios es real, no es un reflejo, Dios es real. Hemos cantado este canto, ¿verdad? No solamente mi Dios es real. Y otro canto que los que a lo mejor nos acordamos del esfuerzo cristiano, Señor, hazme radical. Una persona radicalmente renovada, perteneciente a mi raíz. ¿Quién es mi raíz? Jesucristo. Esto implica también experimentar su presencia real y mostrar convicción. En el tiempo adverso, en el tiempo de la enfermedad, y se lo comparto por experiencia, Dios se manifiesta de manera real. Aún en la limitación económica, en el desempleo, ya vimos, hermana Lulú, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sin empleo? O cambiando a lo mejor por las situaciones económicas que había, ¿verdad? En su momento, cuando también la familia orábamos, ¿verdad? También. En la enfermedad, Dios es real, hermanos. Y tenemos varios testimonios aquí, en vida. Nuestra hermana Cristi, ¿verdad? También. El pastor Joaquín. Muchos testimonios hay que podemos hoy recordar. Yo no sé si usted estuvo en la mañana de testimonios de la femenil, testimonios de verdad impactantes. ¿Quiénes estuvimos en aquel culto cuando nuestro hermano Eloy compartió con un amigo? Mes y medio intubado. Pasó por COVID. Dios es ¿qué? Real y es fiel. Esto implica transmitir que el amor, que el consuelo, la paz de Dios es más que un reflejo. Es más que un reflejo, hermanos. Por lo tanto, como Jesucristo, también hemos de dar de manera vívida hacia los demás realmente lo que realmente en su momento hemos recibido. Si recibimos consuelo, demos ¿qué? Consuelo. Recibimos amor, demos ¿qué? Amor de Dios. ¿Cómo dar sanidad? No tenemos quizás el poder para sanar, pero podemos dar palabras de aliento, palabras de vida. Dice la palabra de Dios que la lengua tiene el poder para dar vida o para quitar vida. Así que demos vida, hablemos vida y hagámoslo donde primeramente en el hogar. Porque después nosotros lo que hagamos en el hogar es un hogar espiritual. Lo vamos a expresar ¿en dónde? En la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia espiritual. Y después entonces podemos expresarlo ¿hacia dónde?
hacia la comunidad, haciéndonos presentes en la comunidad. Su necesidad hoy puede ser quizás debilidad en la salud, puede ser conflicto familiar, puede ser la misma vida espiritual. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que necesitamos esa fuente de luz, que es Jesús, necesariamente, para no estar más en oscuridad. Y no porque llevamos una vida oscura en pecado, tenemos la gracia de Jesucristo ya. Los que hemos recibido y creído en Él, contamos con esa gracia, somos salvos por su gracia. Pero a lo mejor hay situaciones en el hogar, o en el matrimonio, en la vida familiar, que hay que poner atención. Que solamente Dios nos puede dar esa luz para poder también ser de luz en nuestro hogar y hacer de él un hogar espiritual, y entonces comenzar a celebrar cada día un Pentecostés en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia y en la comunidad. ¿Y todo para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Así que, hermano, le voy a invitar a que nos pongamos de pie y que podamos orar a nuestro Dios con ese texto. Dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Para nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has hablado a nuestra vida, porque nos has bendecido, Señor, y entendemos, Padre Santo, que ciertamente sigue habiendo debilidades en nuestra fe, en nuestra vida, Señor, a través de los momentos adversos. Quizás hay inquietudes, Señor, y quizás hemos, Señor, caminado solos por nuestras fuerzas. Te pedimos perdón, Señor, porque pensamos quizás que hemos nacido de nuevo y que es lo último que tenemos que hacer como cristianos. Pero hoy aprendemos, Padre, que necesitamos esa fuente de luz, que es tu palabra, no solamente escrita, sino encarnada en la persona de Jesús. Y cuando vengan, Señor, las adversidades, no importa cuán grandes sean, recordar tu palabra escrita, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para que aquellos que te aman, Señor, que te amamos. Ayúdanos, pues, Padre Santo, a ser hombres, mujeres, hijos, padres y esposos espirituales. Yo sé, Padre, que mi necesidad, Señor, pueda ser la sanidad en mi vida espiritual, en la vida de algún familiar. Pero hoy, Padre Santo, acudo a ti, Señor, al trono de tu gracia para alcanzar esa misericordia, para hallar esa gracia, Señor. Y recuerdo que tú eres real, que he experimentado tu presencia real, Señor, y quiero mostrar esa convicción y transmitir, Señor, que tu amor, que tu consuelo, que tu paz perfecta y preciosa y tu presencia, Señor, son más que un reflejo, son una realidad en mi vida. Por favor, Señor, manifiéstate, Señor, y a tu tiempo, Señor, conforme a tu voluntad, suple mi necesidad. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén.